Bueno, buenos días para las que están entrando. Eh, Estaba justo diciendo que estoy viniendo de un descubrimiento de una tragedia que tuvimos en nuestra comunidad. Quiero que este shiur sea en parte Leili Nishmato. Eh, y bueno, ni hablar que de todas las personas en Israel que necesitan en este momento cualquier tipo de zhut, eh, los soldados, los secuestrados, todo israelí, donde sea que esté, y bueno, todo Yehudi, donde sea que esté en el mundo entero. Hay un ruido que están haciendo en la sinagoga. ¿Ustedes lo están escuchando? ¿Les molesta o solo a mí me llega ese ruido? Ok, si a ustedes no les llega, me quedo tranquila. Em, Cuando estamos viendo nuestro periódico semanal, cuando estamos viendo nuestra parashá con todos los mensajes, en estos libros de Bereshit es tan abrumador porque realmente hay tantas historias, tantos cuentos, pero sabemos que nada está de más y que todo tiene un mensaje importante. Y hoy quiero hablar de varios mensajes que tiene la parashá de Vayetze. Empieza la parashá diciendo, Vayetze Yaakov mi Beer Sheva. Y salió Jacob de Beer Sheva. Perdón, dice Shab. Vayele Haraná y se fue a Harán. Este pasú, lo que significa traducido literalmente, es que Jacob salió del lugar llamado Beersheba y se fue a Harán, que es el lugar donde vivía su tío. Ahora, ya en la parashá anterior nos dice que los padres de Jacob le dijeron que se vaya y él se había ido. ¿Y de dónde se había ido? De Beersheba. Entonces, ¿por qué otra vez la Torá nos está diciendo de dónde viene y a dónde va si ya eso lo sabemos? Y Rashi obviamente hace esa pregunta. Y la respuesta que Rashi da muy sencillamente es que cuando un tzadik se va de un lugar, se siente su salida. Y cuando un tzadik llega a un lugar, se siente su salida, su llegada. Y que la braja obviamente acompañó a Jacob. Pero hay muchas explicaciones más. Eh, y quiero mencionar algunas. Entonces, una primera explicación es que Abraham vino en Beersheba. La razón que el lugar se llama Beersheba o Beersheba es porque Abraham vino había hecho un peace treaty. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice peace treaty? Tratado de paz. Un tratado de paz. Gracias. Con Abimelech. Abimelech había llegado a un acuerdo con Abraham que eh, no nos vamos a pelear, vamos a convivir respetándonos mutuamente. Y Abraham le dio 7 ovejas a Abimelech en el momento de ese acuerdo y llegaron a estar con paz. Itzhak hace exactamente lo mismo con Abimelech. Jacob no hace ese acuerdo, no hace ese tratado con Abimelech. Más bien, Vayetze Jacob mi Beersheba, según una de las explicaciones, es que se fue para no tener que hacer ese tratado de paz. ¿Por qué? Entonces, uno de los Midrashim dice algo muy, muy curioso. Dice que por el acuerdo de paz que hizo Abraham con Abimelech, que le dio 7 ovejas y llamó al lugar Beersheba, por ese acuerdo de paz, Bnei Israel tuvo que esperar 7 generaciones para poder entrar en Israel. Tenemos a Abraham, Isaac, Jacob,
Jacob tuvo un hijo que se llamaba Leví, Leví tuvo un hijo que se llamaba Kehat, Kehat tuvo un hijo que se llamaba Amram y Amram tuvo un hijo que se llamaba Moshe. Y solo es Moshe el que va a empezar la conquista de Israel y ni siquiera lo logra, sino, ¿por qué? Porque después Yitzhak, una generación después, volvió a ratificar ese tratado y entonces hubo que esperar una generación más a la entrada de Israel de Yehoshua. Y Jacob no quiso hacer tratados, no quiso esperar más y inmediatamente se fue para no tener que hacer ese tratado de paz. Pero realmente esa no es la razón que Jacob se fue. Jacob se fue porque sus padres le dijeron que se fuera. Pero como todo en la vida, cuando uno toma decisiones, las decisiones no son unifacéticas. No es que, ay, me mudo a Miami por eso. Por ejemplo, había un momento que la gente decía, me mudo a Miami por la seguridad, por la inseguridad en Venezuela. Pero no era una decisión unifacética. Habían muchos factores que hacían que la persona tome la decisión de irse o de no irse. No es algo tan sencillo como que una sola razón. Y entonces así es la vida. Generalmente cuando hacemos cualquier cosa que hacemos, hay muchas dimensiones, muchos niveles, muchas eh, eh, capas dentro de nuestro consciente, inconsciente, subconsciente, que nos hacen llegar a ese tipo de decisiones. Entonces, una de las razones está escrita es que Jacob no quería hacer un tratado de paz con Abimelech. Ahora la gran pregunta es, ya va, ¿por qué? ¿Por qué quiso hacer algo diferente a a su papá y a su abuelo? ¿Acaso pensó que ellos se equivocaron? O vamos a hacer la pregunta de forma diferente. Si Jacob tenía razón en no hacer un acuerdo de paz con Abimelech, entonces ¿por qué Abraham y Isaac sí lo hicieron? ¿Van conmigo? Y una de las explicaciones que el Rebbe explica según Hasidut, y voy a agarrar una ceja de 1 hora y media, lo voy a tratar de decir en 3 minutos, es que hay una gran diferencia entre la boda de Abraham y Isaac y la de Jacob. Obviamente hay una diferencia entre la de Abraham, de la de Isaac y de la de Jacob. Son tres abodos diferentes, pero hay algo eh, igual, por decirlo de alguna manera, en la de Abraham y Isaac que se diferencia de la de Jacob. Y es importante entenderla. ¿Por qué? Porque nosotros somos Bnei Israel. ¿Quién es Bnei Israel? ¿Quién es Israel? Israel es Jacob. Y nosotros somos Bnei Jacob, Bnei Israel, y debemos seguir ese, ese camino que él ya empezó. Obviamente, él no hubiera podido hacer su abodá si no tenía previamente la abodá de Abraham y Isaac. O sea, eran introductorias y absolutamente necesarias. ¿Cuál es la diferencia entre Abraham, Isaac y Jacob? Entonces, Hasidut explica que la labor de Abraham, la misión de Abraham, la función de Abraham, fue lograr enseñarle a todo el mundo sobre Hashem. Todos lo sabemos. ¿Quién trajo el monoteísmo al mundo? Abraham Avinu. Hasta el New York Times en su portada del año 2000 lo puso. Abraham Avinu es quien trajo, recordó, porque es algo que ya Adam tenía, trajo el conocimiento de la unicidad de Dios a este mundo, recordándole al mundo que hay un Dios, que es algo muy, muy importante. Pero ¿qué pasó con toda la gente? Y según Rambam, eran 10.000 personas, si no me equivoco, hasta dice el número 10.000, pero si no, miles y miles y miles de personas. Y recuérdense que el mundo era mucho menos poblado en su generación de lo que quizás es hoy en día. ¿Por qué Abraham? ¿Qué pasó con toda la gente que Abraham acercó a Hashem? Está escrito que cuando Abraham se murió, cada uno se fue a su camino. O sea, no
se mantuvieron en el camino de Abraham. Como el alumno que se porta bien cuando está el maestro, pero cuando el maestro sale del salón no se porta bien, o el hijo que mientras está en la presencia de sus padres o bajo la influencia de sus padres, obra de una manera, pero cuando ellos no están, obra de otra. ¿Qué significa eso? Significa que los padres y el maestro no tienen ninguna influencia sobre ese alumno, ese hijo. Claro que la tienen. La tienen porque cuando están en su presencia actúan de una manera diferente. Entonces sí tienen una influencia. Y la influencia es importante. Pero es exactamente eso, una influencia, más no una transformación. Lo mismo ocurre con Itzhak. Itzhak también no tiene miles y miles de personas con él, porque se fumaron cuando Abraham falleció, pero también su servicio no era el servicio de llevarle Dios al mundo, porque ya Abraham había hecho eso, ya tenían el conocimiento de Dios. Itzhak lo que empezó a hacer es a cavar pozos, a separar el agua de la tierra, o sea, a poner lo que se llama Geburah. Si Abraham fue Gesed, fue el dar, el entregar, el enseñar. A, Isaac era el poner barreras claras al mal, para que el mal no entre. Isaac era muy de, y precisamente por eso toda la gente que estaba con Abraham se fue, porque una cosa es cuando todo es chévere, rico, divino, me aceptas como soy, con el mal, por el bien, como yo sea, pero cuando Isaac empieza a poner exigencia, a que no, hay que eliminar el mal no puede estar involucrado aquí, entonces la gente empezó a separarse y la gente empezó a decir, no, yo no estoy listo para esto, y no se quedó con él. Y nuestro Jajamim nos dice, en la Gemara dice, Abraham yatza mimeno Ishmael, Yitzhak yatza mimeno Esav. Entonces, ¿qué significa esto? Solo la Gemara viene a decirnos que Abraham tuvo a Abraham tuvo a Ishmael y Yitzhak tuvo a Esav, ya lo sabemos, está en la Torah. ¿Qué nos está enseñando la Gemara aquí? Pero nos está enseñando que de la boda de Abraham podía haber un Ishmael que yatzá, que salga de él. ¿Qué quiere decir que salga de él? Que por su forma de servir a Hashem con tanta Abba, si tú agarras esa Abba, pero te la llevas de una forma distorsionada, sale un Ishmael. Lo mismo con Yitzhak. De Yitzhak, Esav se agarró esa Geburah, pero Yatzá se sale de la influencia de Yitzhak y la distorsiona o la trastorna a una Geburah diferente a la intención original de Abraham y de Isaac. ¿Okay? Creo que lo habíamos hablado la semana pasada. Abraham tenía mucho gesed, pero su gesed estaba basado en la humildad. Ismael agarró el gesed sin la humildad y por lo tanto se distorsiona. Lo mismo pasa con Isaac, que esa distorsiona la Geburah de Isaac. Jacob tiene el gesed de Abraham, tiene la Geburah de Isaac, que ambas son de alguna manera avodot, servicios, atributos, como lo quieras llamar, que son muy unienfocados. O sea, cuando hay gesed, solo hay gesed. Cuando hay geburah, solo hay geburah. ¿Qué hace Jacob? Jacob agarra estas dos y las unifica en lo que nosotros llamamos tiferet, o lo que nosotros llamamos emet, que es la posibilidad de el balance perfecto entre gesed y geburah, entre el amor y la entrega, la disciplina y la exigencia. Entonces, cuando él es capaz de unir estas dos, ya él tiene
una capacidad que Abraham y Isaac no tenían acceso a ella. ¿Cuál es la capacidad que tiene Jacob? La de más allá de influir, la de transformar. Entonces, ¿por qué Abraham y Isaac hacen un tratado con Abimelech? Porque ese es el propósito de ellos, agarrar a las personas que están a su alrededor, a los lugares que están a su alrededor y influir sobre ellos. Entonces hacen acuerdos, hacen tratados, porque esa es su misión. Su misión es, su misión es precisamente eso. Su misión es influir, llegar a acuerdos. Pero Jacob no podía hacer un acuerdo con Abimelech porque Jacob tenía que transformar. Y si la persona no estaba lista para ser transformada, entonces Jacob no estaba listo para lidiar con esa persona. ¿Van conmigo hasta ahora lo que estoy diciendo? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta antes de seguir? ¿Vamos bien? Perfecto. Ok. Entonces, es interesante que Jacob sale de Beersheba, no lo puede transformar en ese momento, pero vamos a estar claros que es un lugar de Kedushá, es un lugar donde está la casa de Abraham, donde está la casa de Isaac, es un lugar lleno de brajot, y se va a Harán. Y preguntamos, ¿por qué el pasuk nombra las dos cosas juntas? Ya sabemos que salió de Beersheba, ya sabemos a dónde va. Además que la Torah continúa con el cuento diciéndonos a dónde llega. O sea, ¿por qué hace falta volver a repetirnos de dónde viene y a dónde sale? Y una de las respuestas que tenemos en por qué este pasuk está aquí, lo obtenemos de ver que esta parasha es una parasha bastante diferente a la mayoría de las parashiot. Porque la mayoría de las parashiot, nosotros sabemos que en la Torah están escritas de una forma muy específica y todas las Torahs del mundo están escritas de exactamente la misma forma. Y es algo interesante que la Torah de Yemen, de Halab, de Marruecos, de Polonia, de donde sea, todas las Torahs están escritas de la misma manera. Y sabemos que no tienen signos de puntuación, lo que los limitaría en su lectura, pero sí hay una indicación de puntuación, por decirlo de alguna manera, en la forma como está escrita la Torah. ¿Alguien se acuerda cuál es la forma de puntuación que existe en la Torah? No te oí. Vi una boca moviéndose, pero no escuché. A mí, No, pero los teamim no están escritas en la Torah. Eso es una mesorá ¿verdad? de la misma manera que sabemos cuáles son la puntuación que corresponde. Y en nuestros humashim sí hay, nuestros humashim sí tienen puntuación, porque es la mesorá que tenemos de los teamim, que son las notas musicales, por decirlo de alguna manera, más las nekudot, que las tenemos, sabemos cuáles son, más en la Torah no están escritas. Pero en la Torah sí hay una indicación de puntuación. ¿Y cuál es? Muchas veces en el Humash que tenemos van a ver la letra de repente Sama o la letra Pei, o al final de la parasha dice Sama, 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 o Pei, Pei, Pei. ¿Qué significa eso? El Humash cuando nos tiene unas Samas y unas Pei nos está indicando que en la forma como está escrita la Torah hay un espacio que de repente aparece en la Torah. Puedo buscar en Google si hace falta, pero yo me imagino que todos ustedes están imaginando un Sefer Torah donde está todo escrito, pero en ciertos lugares hay como espacios en blanco. ¿Saben lo que estoy hablando? Sí, ¿verdad? Si alguien necesita que le busquen rapidito en Google una imagen, me dice y la busco, pero creo que todos estamos claros. Y hay dos diferentes formas de cómo hay espacios en la Torah. Una que es la Sama y una que es la P. ¿Cuál es la diferencia? Es como un punto seguido y un punto y aparte, por decirlo de alguna manera, como nosotros lo diríamos en castellano. Un punto y seguido sería que hay un espacio de 9 letras en blanco. De 9 letras en blanco. Entonces hay como que 9 espacios blanco y después sigo escribiendo.
Cuando estudiamos, leemos la Torá, sabemos que eso es como un punto y seguido. Por el otro lado, hay otro tipo de punto que es como un punto y aparte, que es que por donde voy en mi escritura de la línea, lo dejo en blanco hasta el final. Y empiezo el próximo punto como un punto y aparte que nos enseñaron en castellano, que es empezando un párrafo en la siguiente línea. ¿Van conmigo? Entonces un punto y seguido es como que continúa en la misma línea, pero con 9 letras de espacio, y un punto y aparte es la próxima línea. En la parasha de Vayetze no hay ni un solo punto y seguido ni un solo punto y aparte. ¿Por qué? Es muy raro. Hay tantos cuentos en Vayetze, deberían haber tantos puntos y seguidos y tantos puntos y aparte. No se entiende por qué está todo tan pegado. Pero quizás la razón que está tan pegado es porque Jacob tenía muy claro cuál era su propósito, su misión, y en todo momento serán muchos cuentos, pero todos los cuentos tenían una línea. ¿Y cuál era la línea? Vayetze, Jacob, mi Beer Shaba. Que él sale de Beer Shaba, pero se lleva las brajot con él. Él se lleva Beer Sheba con él y lo carga incluso cuando llega a un lugar tan grave como Harán, que los jajamim nos explican que se llama Harán porque es el lugar del enojo de Dios. O sea, era el lugar más malo, por decirlo en su momento, pero Jacob se lleva a Beersheba con él, incluso a Harán y en todos sus momentos, y sabe que su propósito es constante transformación de los lugares. Por eso, una de las primeras cosas que nos dice que ocurre cuando Jacob está en el camino es Vaikaba Makom, y se encontró en el lugar, Vayalen Sham, y se acostó ahí, Kibaha Shemesh, porque se puso el sol, se oscureció. Vaikas, bueno, vamos a parar ahí. Y Rashi inmediatamente pregunta, ¿qué significa Vaikaba Makom? Y Rashi responde, hizo tefilá. Y todos sabemos, nuestros jajamim nos explican que Abraham había hecho shaharit. ¿Cómo sabemos? ¿De dónde sabemos que Abraham inventó el shaharit? Sabemos que Abraham inventó el shaharit porque dice Vashem Abraham Baboker, que muy temprano en la mañana Abraham se despertó, y de ahí aprendemos que él en las mañanas, he was a morning person. Se despertaba, rezaba, hacía su tefila. Yitzhak nos dice que inventó la tefila de Minjá. ¿Y de dónde lo sabemos? Porque cuando Rivka viene al encuentro de él, era la tarde, y dice que Isaac estaba en el campo hablando, obviamente no estaba hablando solo, estaba hablando con Hashem, y de ahí sabemos que Isaac reza Minja. Y Jacob, de aquí aprendemos que nos enseña, de aquí aprendemos, la Torah nos enseña que inventa, por decirlo de alguna manera, el arbit. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significa que Jacob inventa el arbitrio? O sea, ¿por qué es importante saber? O sea, lo importante es decir, Shacharit, Minja y Arbit. ¿Qué nos agrega saber que Abraham es el que instituye Shacharit y Yitzhak, Minja? Pero cuando tú entiendes el propósito de cada una de estas tefilot, entiendes por qué es importante saber quién lo hizo. Porque ¿qué hizo Jacob? Jacob vio que baja Shemesh, que el sol se está poniendo, que está empezando a oscurecer. ¿Qué significa que está empezando a oscurecer? Que no se ve la divinidad, que no sentimos la presencia de Dios, que hay retos, que hay obstáculos, que hay enfermedades, que hay peleas, que hay enemigos, que hay dificultad, que hay oscuridad. Jacob ve que está entrando la oscuridad y dice, ¿cómo reaccionamos a la oscuridad? La convertimos en una oportunidad de tefilá. ¿Qué significa tefilá? Tefilá significa conectarte con Hashem. Entonces, ¿tú crees que la oscuridad es un reto? ¿Tú crees que la oscuridad es un obstáculo?
¿Tú crees que la oscuridad es un impedimento? No, es una oportunidad de transformación. Uno de mis hijos me sacaba las canas verdes cuando yo era chiquita. Cuando yo era chiquita, no cuando él era chiquito. Bueno, yo también era más chiquita. Y cuando yo me frustraba y le decía a mi esposo, no puedo más, no puedo más, ¿qué vamos a hacer con él? Shui siempre me decía, él es el que nos va a cuidar a nuestra vejez. Siempre me lo decía. Como no te preocupes, vamos a canalizar esa energía y va a ser con el que más vamos a contar. Y es ese concepto, es el concepto de que cuando ves un obstáculo, no lo veas como un impedimento, velo como que esa fricción va a lograr una energía mayor. Es como cuando un caballo está trotando, está corriendo y ve una de esas, ¿cómo se llaman las cosas? Yo no he estudiado sobre ni he hecho las cosas de los caballos, pero si alguna de ustedes ha montado caballos, saben que tienen que saltar sobre unas barreras. Cuando ven una barrera, no la ven como que, oh, I have to stop, tengo que parar. Es una oportunidad que, eso está ahí, ¡puf! Voy a saltar hasta más alto y llegar más lejos y con más rapidez. Y esa es la idea, lo que Jacob nos está enseñando. Y por eso no hay puntos seguidos ni puntos y aparte en la parasha, porque todo es un solo punto, es un solo propósito, es la transformación de Harán a Beersheba. Y por eso la Torah nos tiene que introducir esta parasha con ese concepto. ¿Qué es lo que está haciendo Jacob en toda la parasha? Agarrando todo lo que es Harán y volviéndolo en ¿cómo se dice? En Beersheba. Agarrando lo espiritual, no influyendo, no enseñando, absolutamente transformando. Y ese es el secreto que tiene Jacob, de por qué Jacob logra, a diferencia de Abraham y de Isaac, de Mitatosh Lema, de que todos sus 12 hijos continúan en su camino, porque no requerían de la presencia de Jacob para continuar su camino, porque ya los había transformado a ser Jacob, a ser Beersheba. Y eso nos explica la continuación del pasuk, donde dice, Vaikach me abnea makom, que él agarró de las rocas del lugar, Vayasem mirashotab, y las puso debajo de su cabeza, Vaishkav bemakom y se acostó en ese lugar. Y todos sabemos el famoso midrash que nos dice, que Jacob agarró 12 piedras y las puso alrededor de su cabeza, porque tenía miedo de los animales que venían en el camino. Y la gran pregunta es, si tú tienes miedo de un tigre, ¿tú solo te proteges la cabeza? ¿Really? Tienes que protegerte todo. Tienes que protegerte completamente el cuerpo. Tienes que meterte en una cueva y taparla con piedras. Pero otra vez, es el punto del camino en el que está yendo Jacob. Jacob sabe que él no se va a quedar como había sido hasta ese momento en Beersheba, que dice que Jacob era Ishtam Yosef Ohel, que era un hombre sencillo, recto, que simplemente estaba estudiando, disfrutando la pureza de la casa de Abraham y de Isaac, y que después, estaba 14 años en la yeshiva de Shem Yever, o sea, dedicado a lo espiritual, pero ahora Jacob sabe, voy con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Transformar el mundo. No solo influir el mundo, sino transformar el mundo. Para transformar el mundo, uno tiene que meterse en él. Tú no puedes transformar el mundo si no te involucras. Itzhak no se involucró, pero Jacob sí se iba a involucrar, porque si no, no puede hacer los cambios. Pero ¿qué pasa? Cuando uno se involucra en el mundo, me acuerdo que
primeros años que el Rebbe empezó a mandar shluchim a todas partes del mundo. Uno escuchaba y uno leía, yo no había nacido, pero uno después lee artículos y escucha comentarios que se habían hecho y cosas escritas, inclusive que yo he visto en periódicos y diferentes artículos, donde el mundo religioso estaba horrorizado con lo que estaba haciendo el Rebbe. Pero ¿cómo vas a agarrar estas parejitas? ¿Cómo agarrar estas parejitas recién casaditas? Tienen 20, 22 años. Y los vas a mandar en lugares recónditos donde no hay un judaísmo fuerte. Tú dices que ellos van a transformar el mundo. Pues la gente decía, estás loco. El mundo los va a transformar a ellos. Era la forma de pensar. Era la forma de pensar de un Abraham y de un Isaac. Era la forma de pensar que si te involucras con el mundo te va a comer. Era el miedo que tenían los Meraglim cuando entraron a Israel y le dijeron a Moshe, Eretz Ohelet Yoshveha. Es una tierra que la tierra, el materialismo, consume a sus habitantes. El materialismo nos consume y si somos honestas, aquí todas las que estamos aquí, sí estamos aquí porque queremos echar Torah, porque queremos acercarnos a Hashem, porque tenemos ese deseo de conexión, de estudio, de crecimiento, pero alguna de aquí me diría que el materialismo no le afecta, no le influye, a veces no se la come. Creo que todas podemos decir que hay momentos en los que somos muy materialistas y nos consume a todas. ¿Y cómo hacemos para que eso no ocurra? Jacob nos dice, pon las piedras alrededor de tu cabeza. ¿Qué son las piedras alrededor de tu cabeza? O sea que hay dos conceptos. El primer concepto es la famosa frase que nos dice que es Yegia Kapeja Kitohai. Que entendamos que es con el esfuerzo de tu mano que vas a comer. Comer refiriéndose no solo a la comida, sino a la parnasá y a todas tus necesidades. Tiene que ser el esfuerzo de tu mano. Tiene que ser que tu cabeza está por encima de ese esfuerzo. Y por eso Jacob se protege la cabeza. ¿Qué está diciendo? El cuerpo se va a meter en el mundo y va a hacer todo lo que tiene que hacer, pero mi cabeza nunca va a olvidar quién es en esencia. Y ese es el secreto para nosotros. Para que cuando estoy haciendo esas cosas materiales, un shopping, una comida, o whatever es que estoy haciendo, estoy haciendo las uñas, yo qué sé, estoy haciendo algo físico, algo que podría ser materialista. Si yo logro que mi cabeza en ese momento sepa por qué lo estoy haciendo y le dé una intención absolutamente espiritual, entonces ese materialismo se está transformando. Y hay veces que cuando hacemos algo repetitivamente de esa manera, realmente se nos vuelve hasta second nature. Y eso nos lo enseña Erev Shabbat. Cuando uno prepara comida y uno se fa, cocinando, limpiando, arreglando materialmente, pero lo estás haciendo para Shabbat. Si lo estás haciendo para Shabbat, ya es espiritual. Y el punto de eso es saber que todo, y es comida, y es rico, y es un postre, que es delicioso, y que engorda, pero es para Shabbat. Y es agarrar ese mensaje y agarrarlo para toda la semana y para todo lo que hago. Y mientras más me acostumbro a hacer las cosas de esa manera, las hago de diferente manera, por dar un ejemplo. Y este ejemplo quizás aplique para cada una de manera diferente, ¿ok? Pero imagínate que vas de shopping, ¿ok? Y vas de shopping porque necesito algo para llevar, para ponerme para la sinagoga, por dar un ejemplo, ¿ok? Estoy dando sencillamente un ejemplo. Entonces, necesito ir a comprar algo porque necesito algo para la sinagoga. Entonces voy al mall y veo ropa y me pruebo ropa y aunque no nos guste hacer, aunque habemos algunas que no nos gusta hacer shopping, cuando encontramos algo que nos gusta y no lo probamos, eso sí nos gusta. Pero entonces llega el momento donde digo, ya va, esto está bien para usarlo en la sinagoga. El tzniut está como para llevarlo a la sinagoga y cada una tendrá su nivel de tzniut en la sinagoga, pero todas tienen algún nivel de tzniut para la sinagoga.
Entonces, si lo estoy comprando para la sinagoga, entonces ya tengo un nivel de tomar en cuenta de hacerlo de una manera más correcta. Y eso puede aplicar para las otras veces que compro ropa, que de repente digo, quizás puedo mejorar un poquito mi interior, porque lo estoy haciendo, estoy agarrando este momento y volviéndolo, no un momento nada más material, de que necesito ropa, porque toda mujer siempre necesita ropa, sino lo estoy volviendo algo más espiritual. Otra vez, es sencillamente un ejemplo, porque siempre doy el ejemplo de la comida y quería cambiar de ejemplo, donde uno puede agarrar las cosas materiales y si tu cabeza está protegida y está enfocada en lo que es correcto, ¿por qué even? ¿Por qué se pone even? ¿Por qué no se pone grama o otra cosa? O sea, ¿por qué even? Even representa el mundo inanimado. Sabemos que hay varios mundos. Está el mundo, el reino inanimado, está el reino vegetal, está el reino animal, está el reino humano, está el Yehudí. Ahora, de todos estos, el que representa la capacidad de bitul absoluto es el reino inanimado, que pareciera no tener su propia agenda. Agenda se dice, agenda se dice agenda en español. No pareciera no tener su propia agenda, sino que, o sea, un animal empuja la roca de aquí se queda, no tiene su propia voluntad. Y Jacob está diciendo aquí que el secreto para protegernos es el bitul a Hashem. Es el bitul absoluto a Hashem. Y ¿Qué es Bitul, Hani? bitul es la autonilificación, la entrega absoluta de mí a Hashem. Sabes que a veces te llegan esos comentarios en internet o en Instagram o no sé, de que wow, el mundo es tan grande y cuando tú empiezas a ver fotos de, la- del- de todos los planetas y entonces y tú estás aquí y ni siquiera se ve el punto en donde tú estás porque somos tan chiquitos y no tienes que ver todo el mundo, si ves toda la Tierra y tú estás aquí y no se ve quién eres tú porque eres tan chiquito. Lo interesante es que cuando yo soy tan chiquita que ni me veo, pero cuando yo soy Hashem, o sea, yo no soy yo, sino que estoy entregada a Hashem, entonces yo soy infinita. Entonces, mientras más yo soy, mientras más grande soy, más chiquita soy. Pero mientras más chiquita soy, más grande soy. Y chiquita no significa menospreciar mis talentos, menospreciar mis capacidades, menospreciar mis oportunidades, menospreciar mis circunstancias que yo tengo para ofrecer al mundo. No, es precisamente entender que esas me las está dando Hashem para yo hacer de este mundo un mundo mejor para Hashem, para ser su socio, para ser parte de él. Y entonces me vuelvo más grande. Justamente es interesante que los números de las piedras representan, o sea, son 12 piedras, ¿verdad? ¿Cuándo más tenemos piedras? La otra vez que tenemos piedras en Las lápidas, en las lápidas. claro, no, pero estoy diciendo en la Torah, el Tanaj, la otra vez que tenemos en piedras es en el El cuento de Joche David Mishpat. Amelech. ¿Te Ah, acuerdas del cuento de David Amelech? ¿Cuál? ¿No? Goliat. David Amelech, ¿cómo derrumba a Goliat? Ah, ok. Ujú. ¿Cómo? Con una china y una piedra. Con piedras, pero él no agarró una piedra. ¿Cuántas piedras agarró? Ya no soplaste, 12. No son 12, pero ¿No? te quedó buena, me gustó. Me gustó tu forma de pensar. No, eh, David agarró 5 piedras. Entonces tenemos dos historias con piedras, donde
Jacob agarra 12 y David Amelech agarra 5 piedras. ¿Y qué? También cuando ¿Qué? Moshe le pegó a la piedra. Sí, pero eso Cuando no es Moshe le pegó a claro, la piedra. correcto. Moshe le pega a la piedra, pero eso es diferente porque él no agarra la piedra como tal, sino que le pega. Yo estoy hablando de cuando se agarra piedra. Entonces tenemos que Jacob agarra piedras. Uy, alguien se cayó. Jacob agarra piedras y David Amelech agarra piedras. Y lo interesante es que ambos números, esto es algo un poco cabalístico, pero es muy interesante, ambos números son números que matemáticamente tienen una relación, porque el número 12, cuando se cuadra, o sea, es un número que se puede poner al cuadrado y se vuelve 144, y 5 al cuadrado es 25. Si tú sumas esos dos, tienes 169, que cuando quieres descubrir el número es precisamente 13 al cuadrado. El número 13, ¿qué nos recuerda a nosotros? Nos recuerda una palabra muy importante en hebreo, que es Ejad. Ejad suma 13, que es exactamente lo que ocurre a las piedras de Jacob. Las 12 piedras se convierten en una piedra. Y la pregunta es ¿por qué? Y entonces, bueno, está como lo enseñan de la manera más simple. Los jajamim nos dicen que las 12 piedras estaban peleadas porque cada piedra quería estar debajo de la cabeza de Jacob, porque quería ser como que donde estuviera Jacob, y se volvieron una sola piedra. Tanto querían estar debajo de la cabeza de Jacob que se volvieron una sola piedra. Pero la pregunta es, ya va, si hay 12 piedras, ¿verdad? Vamos a poner que Jacob pone 12 piedras y su cabeza estaba aquí. Cuando las 12 piedras se vuelven una, es el mismo lugar que está tocando la cabeza de Jacob. Las otras 11 no se volvieron. O sea, ya no estaban, o sea, no les cambió nada. Entonces, ¿cuál es la gran cosa de volverse Ejad? ¿Cuál es la gran cosa de volverse una piedra si no te cambia? Igual no estás debajo de la cabeza de Jacob. Pero es el concepto de entender lo que es Ejad. Porque cuando somos diferentes, cuando somos 12 piedras separadas, y la número 4, por decir algo, está debajo de la cabeza de Jacob, las otras 11 no se sienten debajo de la cabeza de Jacob. Pero cuando las 12 piedras somos una sola piedra, aunque esté debajo del puesto de la número 4, las otras 11 se sienten debajo de la cabeza de Jacob. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando tú te sientes uno, realmente uno. Voy a dar un ejemplo, porque no vi personas haciendo así que me entendieron lo que estoy diciendo. Una de las cosas más importantes en un matrimonio es sentirte uno con tu pareja, volverte uno con tu pareja. Una de las tragedias en un matrimonio es cuando hay competencia, cuando ves que tú no sé qué, cuando hay la diferencia entre porque tú haces o yo hago, o porque yo quiero superarte a ti, la competencia en el matrimonio es no sentirse uno. Un matrimonio sano, cuando tu pareja recibe algo, gana algo, logra algo, es tú ganaste. No te sientes, mi esposo ganó. Es ganamos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, en las 12 piedras, no es que todas estaban debajo del puestecito de la cabeza de Jacob. Es que las 12 piedras se unieron para entender que la cabeza de Jacob está sobre ellos. Y esto es lo que logra Jacob. Jacob logra la transformación del mundo inanimado, del mundo vegetal, del mundo animal, del mundo humano. Él está transformando un mundo en lograr encontrar el Ejad dentro del mundo. La palabra Ejad
Dice el Sefer Yetzirah, se encuentra 3 veces en el principio de la Torá. Dice así, Sefer Yetzirah dice así, la Aleph y la Het juntas de Ejad, la Aleph y la Het representan las 12 tribus. La Dalet, perdón, la Het y la Dalet, la Het y la Dalet, 8 y 4 representan las 12 tribus. Y la Aleph representa a Jacob, que es el papá, que juntos pueden proclamar Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y transmitírselo a sus hijos, a sus hijos y a sus hijos, hasta que llega David Amelech, que con su piedrita logra derrumbar a Goliat y comenzar el proceso de lo que va a ser la llegada de Mashiach, porque sabemos que Mashiach es descendiente de David Amelech. Reforzando el concepto que es nuestro propósito en el mundo, que es Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ahora, en Sefer Yetzirah, como dije antes, hay 3 veces que se menciona. La primera vez que se menciona Echad es en Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Y fue noche y fue día, el primer día. Este Echad es la capacidad que nosotros tenemos a través del estudio de la Torá, a través del cumplimiento de la Torá, de llevar el Echad al tiempo. Porque Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Es el primer día, es el día 1. Y es la capacidad de nosotros de meter 1 dentro del Erev y del Boker, dentro de las 24 horas del día. La segunda vez que dice Echad, habla de Echad, habla de Echad en las que Hashem juntó las aguas de abajo y de arriba y en un solo lugar Echad. Y otra vez utiliza la palabra Echad para enseñarnos la capacidad de Bnei Israel de llevar el Echad dentro del espacio, dentro de lugares, dentro de cada lugar donde estoy. Famoso cuento de un Hasid del Baal Shem Tov, que quería mucho ir a Israel. Y año tras año, cuando visitaba al Rebbe, le pedía a su Rebbe, que era el Baal Shem Tov, le pedía una brajá, Baal Shem Tov, por favor, dame una brajá para ir a Eretz Israel, y el Baal Shem Tov nunca le dio la brajá para Eretz Israel. Llegó un año que no aguantó más y dijo, no le voy a pedir una brajá al Rebbe, le voy a informar. Y va donde el Baal Shem Tov le dice, me voy a Israel. Y el Baal Shem Tov le dijo, antes de salir, vente conmigo, vamos a la mikve. Dice que entró a la mikve, salió de la mikve y no se fue a Israel. ¿Qué pasó? Pues le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Estabas tan decidido? Dijo, sí, lo que pasa es que entré en la mikve y tuve una visión. Me vi yendo a Israel. Me vi llegando a Israel. Me vi llegando al Harabait. Me vi llegando al Bet HaMikdash. Me vi entrando en el Bet HaMikdash. Me vi entrando. Obviamente no había Bet HaMikdash en ese momento, ¿ok? Pero él, en su visión, vio que estaba entrando en toda la Kedusha, que era la razón que quería ir a Israel. Quería conectarse con la Kedusha de Israel. Y dice, cuando llegué al Kodesh Kodashim, no había Arona Kodesh. Y dije, ¿dónde está el Arona Kodesh? Y me dijeron, está en Mezibush, que es donde estaba el Mashiach. Dije, entonces, ¿para qué me voy a ir a Israel? Y se quedó. Hay otro cuento muy famoso de otro Hasid que quería mucho irse, o puede ser que era el mismo Hasid, no me acuerdo. Y su Rebbe le dijo, en vez de ir a Israel, que es lo que tú deseas, Mach do Eretz Israel. Es una frase hasídica muy famosa. Haz de aquí Eretz Israel. Convierte este lugar donde Hashem te puso a ti, aquí le metes el Ejad, aquí haces Eretz Israel. ¿Qué es Eretz Israel? Eretz Israel no es un lugar geográfico, obviamente sí es un lugar geográfico, pero es un lugar geográfico que tiene una Kedushá especial y es nuestra misión, si Hashem te puso aquí, de aquí lograr volver ese lugar espiritual. Y por eso el segundo Ejad que está en la Torá, que es el lugar donde es
un lugar, un espacio. Es meter el ejad en el espacio. Y el tercer lugar donde está la palabra ejad es cuando dice que el hombre abandonará la casa de su padre y su madre y se volverá ejad con su pareja, representando llevar el ejad a la dimensión humana. Entonces tenemos que el ejad hay que meterlo en 3 dimensiones. En espacio, en tiempo, lo dije al revés de cómo está natural, lo voy a corregir, en tiempo, en espacio y en humano. Lo interesante es que cada una de estas 3 frases que les acabo de leer, bueno, no se las leí, pero se las dije, cada una de ellas tiene 13 letras. ¿Casualidad? Obviamente no, porque 13 es la gematria de Ejad. Ahora, si juntamos la cantidad de letras que tienen esas 3 frases, son 49, 52 y 43, que son 144. Que cuando le saca judismos al principio su raíz cuadrada, son 12. ¿Y cuál es el propósito de estas 12 que representan los 12 Shvatim que somos nosotros, Am Israel? Lograr agregar un pasuk que tenga 25 letras y que también tenga la palabra Ejad dentro de ella, ¿verdad? Y así logramos unir el 12 a convertirse en 13. ¿Y cuál es esa frase? Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, que tiene 25 letras y que tiene la palabra Ejad adentro y que es nuestra función y nuestro propósito. Entonces vemos que en todo lo que es nuestro propósito del mundo es traer Ahdut, pero no solo Ahdut entre nosotros, sino entender que el Ahdut de nosotros viene cuando entendemos que todo el mundo es Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, que todo el mundo es un Ejad y es nuestra misión revelar ese Ejad, transformando, como lo hizo Jacob, la oscuridad en luz. Y eso es lo que vamos a lograr. No es casual que la palabra Even, para los que estaban en Rosh Chodesh aquí, que lo acabo de decir, la palabra Even son las siglas de que es nuestra emuná y nuestro bitajón, lo que va a traer los nisim. Los nisim que somos todo lo que estamos esperando. Cuando somos tan bitul como una piedra, cuando tenemos esa capacidad de no agrandecer mi yo, sino juntarme a Hashem de tal manera que estoy simplemente una soldada haciendo su encomienda en este mundo, como lo hizo Jacob, que vamos a lograr traer la Geulá no solo para Am Israel, sino para el mundo entero. No sé si me fumé un poquito demasiado, pero si hay alguna pregunta. Wow, Hani, excelente. Yo tengo no sé si es una idea que me surgió, que te había comentado el otro día, que cuando uno dice la Shkamata Boker, está la parte, creo que, no me acuerdo dónde, Yotzer Or y Boré Hoshech. Y normalmente es al revés, primero Boré y después Yotzer. Y creo que con lo que tú dijiste, Valleji Eref, Valleji Boker, Yom Ejad, creo que ahí aparece, ¿no? Que primero se creó la oscuridad y después como que se diseñó la luz. Y por eso es ese orden al revés allá. Es que O nada que nosotros ver. en el judaísmo creemos 100% que primero viene la oscuridad, después viene la luz. Por eso el día judío empieza, o sea, el día en el calendario hoy amanece cuando amanece y termina cuando ya está oscuro. Nosotros no. Nosotros nuestro día empieza cuando está empezando a oscurecer, porque sabemos que hay momentos de oscuridad y dificultad, pero sabemos que el final siempre es luz. 100%. Ok, gracias, Hani. Si no hay ninguna otra pregunta, me encantó compartir con ustedes. Nos vemos el martes que viene a la misma hora. Excellent, Hani, gracias. Muchas Besitos. gracias. Gracias. Bye bye. Gracias, Annie. Gracias. Chévere. Gracias.